Bueno, hoy, como les decía, esta cuarta sesión del taller habla de empatía y compasión. También podría ser empatía y amabilidad, después se van a dar cuenta por qué. Cualquiera de los dos títulos serían correctos. Si me detengo un cachito o me distraigo un poquitín es porque estoy justo admitiendo cuando el Zoom me lo dice, ¿no? Vamos a... Ahí está. Vamos a recordar calma, ¿por qué es calma? La C de calma tiene que ver primariamente con la conciencia. Perdónenme si soy reiterativo. Tiene que ver con la conciencia, con la toma de conciencia, porque como seres humanos, si no tomamos conciencia de las cosas, no podemos transitar determinada situación, no podemos darnos cuenta de lo que tenemos al lado, quién tenemos enfrente, o de qué es lo que estamos haciendo, o incluso de lo que ocurre en mi fuero íntimo, en mi interior, en mi ser. Si no tomo conciencia, si no parto desde ahí, si no vivo en forma consciente, entonces estoy desaprovechando un poco la vida. Perdón si soy demasiado vehemente o duro en esto, pero la verdad que a mí me gusta insistir mucho en esto, hasta el hartazgo prácticamente. Y si tomo conciencia, me puedo cuidar. Cuidar de la manera que pueda, sea cuidándome en esta etapa de pandemia, ya saben ustedes cómo cuidarse, nos vengo diciendo, el año pasado sí lo repetíamos mucho cuando estábamos en los primeros meses, porque sí, repetíamos cuáles eran las formas de cuidarse, o cuidarme en la etapa, aunque no esté en una etapa en mi vida en crisis, o una crisis a nivel mundial o regional, una crisis de alto impacto emocional, lo que fuere, pero si no tomo conciencia no me puedo cuidar. Entonces, esa primera C de calma tiene mucha importancia. Cuando ya avanzamos en el taller, Amelia nos habló de la primera y de sus dos significados. La atención al momento presente, que por supuesto es el eje del mindfulness, y por eso tiene tanta importancia y está relacionado con la toma de conciencia. Porque cuando yo presto atención a este momento presente, que es el más importante que tengo en mi vida, entonces estoy tomando conciencia de ese momento. Y si lo tomo sin queja, sin resistencia, que ya lo vamos a ver ahora, sin, digamos, enojo, tratando de transitarlo sin crítica, entonces estoy empezando a ejercer la aceptación. Y eso también es muy importante. Es muy difícil transitar toda la vida plenamente con aceptación, sobre todo con aceptación incondicional o radical. No es fácil, ustedes lo saben igual que yo. Pero esta segunda de calma también es radical, es importante. Y hoy vamos a saltar a la tercera A de calma, a la última A, que tiene que ver con la amabilidad. Ya vamos a ver cómo definimos el programa amabilidad. No es la amabilidad de, hola, buenos días, quisiera un paquete de caramelos. Sí, cómo no, muchísimas gracias, ¿cuánto sale? No nos referimos a esa amabilidad que viene muy bien, porque si no nos tratamos amablemente, siempre generamos resistencias en el otro y en nosotros mismos, sino al concepto de amabilidad como amor y compasión. Ya lo vamos a ver en un rato. Esa es la tercera A, la A sub 3, la A3. Y después, cuando vayamos al quinto encuentro, ahí les vamos a hablar de esta L, que en realidad es en color índigo, y que por el tono cromático de la transmisión por ahí se ve más azul, que son los valores nucleares que uno tiene como persona, los propósitos en la vida, y conocer mis propias necesidades. Y la M de calma, que tiene que ver en realidad con la práctica. La práctica de, se me fue, perdón, espérenme, la práctica de mindfulness, de compasión, de meditación, de yoga consciente, o práctica de meditación en movimiento, como es el tai chi, el qigong y algunas otras disciplinas. Pero ojo, no todas las disciplinas. No quiero hacer nombre de otras disciplinas que no lo son, porque si no puede sonar odioso. Hay disciplinas que ayudan a tomar conciencia, a estar en el presente, en el aquí y ahora. Hay otras disciplinas que no tienen nada que ver. Entonces, eso es lo importante. Así que hoy nos vamos a centrar en esa última A.
en la A de amabilidad, en la A de amor, en la A de compasión. Y para eso vamos allá de entrada a definir los tres ejes principales que engloba esta A. Esta A tiene como tres ejes principales y varios ejes auxiliares, que los vamos a ver allá en junio. El primer eje principal que tiene esta A es la empatía. El segundo eje principal que tiene esta A es el amor incondicional. Y el tercer eje es la compasión. No significa que van en ese orden. Cualquier orden que los quieran colocar están todos relacionados, no importa. Pero optamos por este orden para explicarlos. A mí personalmente me gusta decir que la empatía es la habilidad humana, no es solamente humana, pero en este caso, de entender lo que el otro le está pasando y sentir lo que el otro está transitando. Es representada por esa frase que dice, me pongo en tus zapatos, me pongo en tu lugar. Yo si me pongo en tu lugar, la verdad que estaría muy mal. Pero no decirlo simplemente, sino decirlo en forma comprometida, entendiendo al otro y sintiendo lo que el otro está transitando. Y a la vez también un tercer elemento más, que es comprender qué necesita el otro de nosotros. Eso es empatía. Empatía es una habilidad que todos tenemos y que podemos desarrollarla. No es fácil, ¿eh? Hay momentos en la vida donde es muy difícil poder desarrollar la empatía. ¿Qué es el amor incondicional? Es el deseo genuino y sin condicionamientos de que todos los seres vivos sean felices. Esto es como lo suele definir más o menos el Dalai Lama. O sea, es un deseo genuino, es un deseo que nace desde el ser, desde el corazón, y sin condicionamientos. No es que te deseo amor si vos me prestás tu auto. Te deseo amor si me dejás correr la medianera medio metro. No. O sea, digo cosas tontas para no entrar en otros tipos de... Ustedes se imaginarán. No. Te deseo realmente amor. Por el hecho de que todos los seres vivientes tenemos el derecho de ser felices. Te deseo realmente lo mejor por el bien común. Porque si vos estás bien, yo también estoy bien. Ese deseo genuino. Eso es el amor incondicional, el amor benevolente. Y la compasión es acción. La compasión es la motivación y la acción de ayudar al otro en su sufrimiento. ¿Ayudar cómo en su sufrimiento? Tratando de ver si se puede aliviar ese sufrimiento. Si yo puedo ayudar al otro para que alivie ese sufrimiento, o para que cese, para que se detenga ese sufrimiento, o que a la vez también pueda ayudarlo a prevenir sufrimientos posteriores relacionados con lo que está pasando. Eso es la compasión. No vamos a entrar hoy en detalles de qué no es compasión, o cuáles son los mitos de la compasión, los vamos a ver en junio, pero la compasión es una motivación en donde ambas personas están de igual a igual. La compasión no es lástima, porque si yo le tengo lástima a la pena o a pena al sufrimiento del otro, yo me sitúo como en una posición superior al otro. Cierren los micrófonos, por favor. O tampoco es misericordia, porque el concepto de misericordia que muchas religiones dan tiene que ver con un ser superior, que tiene una conmiseración con un ser inferior. Y en realidad, el único ser superior, en teoría, sería Dios. El único que podría tener misericordia sería Dios. O que la deidad que uno profese en su religión. Por lo cual, la compasión es de igual a igual. Por favor, cierren los micrófonos. Sean compasivos. Por favor, acuérdense de eso. La motivación de la compasión es poder ayudar al otro en su sufrimiento. Entonces, empatía, amor incondicional, compasión. Todo esto tiene que ver, en esencia, con la tercera A. Con la tercera A.
Ustedes recuerdan que la semana pasada Amelia nos habló de este circuito o de este patrón que se llama circuito DRS, lo llamamos así en el programa, dolor, resistencia, sufrimiento, y que tiene que ver básicamente, ella lo explicó muy bien, que el dolor cuando aparece, y que es algo habitual en la vida, todos hemos pasado por momentos de dolor, nos llama la atención, nos capta la atención en algún momento. Por favor, cierren los micrófonos, revisen todos si tienen los micrófonos cerrados, escucho ruido. Y a la vez, ¿cuál es la respuesta que nos ocurre? Generamos resistencia. Generamos resistencia. Ahora vamos a ver cómo. Y esa resistencia, porque no queremos tener ese dolor. Apenas lo percibimos, le prestamos atención y decimos, uy, esto me duele, automáticamente ponemos resistencia. Es habitual que reaccionemos así. Esa resistencia, cuanta más resistencia nosotros le colocamos, mayor es el sufrimiento que padecemos. Y ese sufrimiento lo único que hace es cerrar el círculo y de vuelta a amplificar el dolor, o ramificar y empezar a aparecer otras cosas que me duelen, porque las relaciono, porque la rumiación mental hace eso, etc. Básicamente eso es lo que ocurre: dolor, resistencia, sufrimiento, circuito de DRS. Y eso es algo difícil, porque no nos permite transitar el dolor de otra manera. Y justamente, Amelia lo explicó, la única manera lógica, por eso esa flechita va hacia el norte, de transitar el dolor es a través de la aceptación. Y para poder aceptar que estamos sufriendo, hay que tratar de sacar la resistencia. Y la resistencia tiene muchas formas de aparición. Pero por nombrar 5, puede ser que yo quiera evitar ese dolor y tenga conductas de evitación, o que me queje permanentemente de ese dolor, entonces no lo estoy aceptando, y lo único que hago es amplificar más el dolor. En la evitación también, porque cada vez que lo evito, lo amplifico el sufrimiento, o que me resigne, y así, bueno, no puedo hacer otra cosa, pero sigo sufriendo, o que reaccione con enojo, con ira, en forma repentina, reactiva, y eso me deja también con mayor sufrimiento. O que niegue ese dolor. No, esto no está pasando. No, esto no es cierto. No. Pero eso no me da tranquilidad, eso me genera mayor sufrimiento. Por nombrar 5 mecanismos de resistencia. Hay muchos, muchísimos, e incluso combinados, o secuenciales. Entonces, la única manera de transitarlo es a través de la aceptación, como nos explicó muy bien Amelia la vez pasada. O sea que este dolor, si lo hacemos en gráficos, en barras, este dolor que nos aparece físico, emocional o psicoemocional, o ambos, en realidad nos genera resistencia. Y esa resistencia nos amplifica mucho el sufrimiento. Pero ¿qué pasa? Entre medio están los recursos atencionales y emocionales que se consumen. Se consumen. Y ese es el gran problema. Si nosotros nos quedamos en este círculo, vamos a hacerlo dinámico esto, porque ahí lo tenemos estático, pero imaginemos lo dinámico. Tengo dolor, me resisto, sufro, amplifico el dolor, aparecen dolores secundarios, terciarios, como le quieran llamar, ramificaciones del dolor, me resisto, sufro. ¿Cómo termino? Termino agotado. Agotado cognitivamente, agotado emocionalmente. Porque todo esto tiene un cobro, y es el cobro del drenaje de los recursos atencionales y emocionales. Y eso es lo que nos ocurre. Por lo cual, justamente, Amelia lo contó la vez pasada, si no me resisto, o sea, no me voy en forma horizontal hacia la resistencia y el sufrimiento y después vuelvo al dolor y hago ese bucle, y no salgo, si empiezo a tomar conciencia de lo que me ocurre, toma de conciencia de cómo estoy, de cómo me siento, y comprendo lo que me ocurre, entonces empiezo a aceptar. Cuando empiezo a tomar conciencia y comprensión de lo que me está pasando,
milagrosamente empieza a asomar la cabeza a la aceptación. Esto es así. Podrá tardar un poco más, podrá tardar un poco menos, pero la aceptación emerge. Emerge en este circuito. De tal manera que si trato de aceptar sin criticar, sin agobiarme, y me empiezo a brindar amabilidad a mí mismo, o sea, reconozco que estoy sufriendo, acepto que estoy sufriendo y me trato bien a mí mismo, tal cual trataría a un amigo que está sufriendo, tal cual trataría a un hermano que está sufriendo. Porque nosotros somos muy adeptos a tratar muy bien a los demás, pero nosotros nos pegamos unos palos, tenemos un crítico interno infernal, ya vamos a nombrarlo cuando hablemos en junio, y realmente si empezamos a tratar como lo trataría un amigo, a un hermano, un familiar, a una mascota, en donde uno pone toda la compasión, toda la amabilidad, todo el amor, toda la ternura, si pudiera tratarme así, puedo transitar este dolor con poca resistencia, con poco sufrimiento, con más aceptación y sintiéndome mejor, recuperando mis recursos atencionales y emocionales. Y esa sería la manera de poder transitar todo esto. Y vuelvo de vuelta acá. La empatía es la habilidad de entender lo que el otro está pasando, qué le pasa al otro, y sentir lo que el otro está transitando. Porque en este circuito empático, teórico, aparece una persona con sufrimiento, como nos pasa a nosotros, nos capta la atención a través de la percepción que tenemos de su sufrimiento, comprendemos su sufrimiento y aparece la empatía. Empatizamos, nos ponemos de igual, estamos a la par con esa persona, condición fundamental. Eso nos pasa en el ámbito de la salud, en el ámbito de las ciencias sociales, en la docencia, en prácticamente todas las profesiones o trabajos u oficios que tienen que ver con el trato al otro ser humano. Y también fuera de los oficios, fuera de los trabajos. Si yo tengo un familiar que sufre, hago empatía con él. Tengo una amiga que está sufriendo, hago empatía con ella. Es así. Y eso es muy importante, porque esta situación nos permite entonces entender la empatía y sus niveles. Existen 3 niveles de empatía. La empatía que se llama cognitiva es poder entender lo que al otro le ocurre o le ocurrió. Yo lo entiendo, comprendo perfectamente qué le pasó a mi amigo, a mi amiga. Lo entiendo perfectamente. Pero después viene la empatía emocional. Poder sentir lo que al otro le ocurre o le ocurrió. Ahí estoy más completo. Entonces no solo entiendo lo que le pasó a mi amiga, sino que también siento lo que ella ha sentido o está sintiendo. Y el tercer nivel, más profundo, de la empatía es lo que se llama interés empático. Poder darme cuenta de lo que el otro necesita de mí. Eso es muy importante. Si yo puedo sentir, puedo entender y puedo darme cuenta de qué necesitaría el otro de mí para ayudarlo, estoy haciendo el switch hacia la compasión. Y ahí va a aparecer la motivación compasiva de ayudar. O como dice, digamos así, gráficamente, el triángulo de abajo, a la izquierda, el triángulo verde claro, dice la empatía, sería te comprendo, te siento, entiendo lo que necesitas. Y la compasión te comprendo, te siento, entiendo lo que necesitas y quiero ayudarte. Y lo hago. Eso es la compasión. ¿Lo hago cómo? De igual a igual.
No hay deidades, no hay nada. De igual a igual. Y esto es lo que más se necesita en las relaciones humanas, porque tanto la empatía como la compasión son prosociales. Son fundamentales para la construcción de las sociedades. Son fundamentales para la construcción de una pareja, son fundamentales para la construcción de una familia, son fundamentales para un mejor trabajo, una buena dinámica de grupo, son fundamentales para el crecimiento de una sociedad. Si no fuera por el desarrollo de la empatía y la compasión, el ser humano hubiera quedado en las cavernas, posiblemente. Pero ocurre algunas veces ciertas desviaciones o disonancias dentro del circuito empático compasivo. Este esquema didáctico que habla de la relación entre sufrimiento, empatía y compasión nos dice más o menos lo que hablamos recién. Existe un sufrimiento, me identifico con ese sufrimiento, no me contagio, sino que me identifico, lo entiendo, lo siento, genero empatía, entonces entro en un circuito dinámico de resonancia empática con el otro, que a la vez me motiva para ayudarlo, para brindar compasión al otro. Como digo yo, esto alguna vez la Real Academia Española me va a demandar, compasionar al otro. No existe ese verbo. A mí me encanta decirlo porque me parece muy gráfico. Es un invento, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre. Pero hay veces que lamentablemente, después de ver el sufrimiento del otro en X cantidad de tiempo, X cantidad de veces, o solo una vez lo que fuere, me identifico, desarrollo empatía, hago resonancia, pero no termino ayudando al otro. O tal vez lo ayude durante un tiempo y después empiezo a sentirme mal, porque mi propio sufrimiento se amplifica al ver el otro. Y eso genera entonces lo que se llama malestar empático. Y eso ocurre como, por favor, cierren todos los micrófonos. Hay alguien que lo tiene abierto y se lo escucha toser. Por favor, espero que no sea COVID. Fue una broma, ¿no? Y lo que ocurre es que en realidad, de alguna manera, esto es el comienzo de la fatiga de la compasión o la fatiga de la empatía. Y esta fatiga es lo que en la salud se llama fatiga del cuidador y en la educación se llama fatiga del educador. No vamos a entrar en detalles de esto porque realmente, si tuviéramos que entrar en detalles en todo lo que tiene que ver la fatiga de la empatía o compasión, toda la compasión y todo, necesitaríamos por lo menos 3 sesiones de 2 horas. Fíjense que el entrenamiento en el cultivo de la compasión son 8 semanas. O el entrenamiento de mindfulness y autocompasión son 8 semanas también. La mayoría de los programas que tienen que ver con la compasión entrenan a la persona en 8 semanas, la entrenan como para que siga hacia adelante. No es que la entrenan y ya se volvió compasivo toda la vida, no, tiene que seguir cultivándolo. Bueno, acá no podemos en una sola charla brindar todo, pero sí por lo menos brindar lo que nos sirva como más importante para poder entender esto. Entonces hay veces que se genera este malestar, y esto genera una fatiga en el profesional médico, enfermero, kinesiólogo, psicólogo. Ya no tengo ahora los audios de la doctora Joanna Shapiro, que es una doctora en psicología americana que habla de esto, y que es muy interesante escucharlo. O también ocurre en el asistente social, en el trabajador social, ocurre en el cuidador, el asistente terapéutico, el que va a la casa a cuidar al abuelo, a la abuela, o que está en un geriátrico o en un psiquiátrico, ocurre en el educador. Terminan agotándose. Todos terminamos agotados. Entonces es muy importante tomar conciencia de esto. En condiciones ideales, ese sufrimiento ajeno, a través de la capacidad humana para poder entender y ser sensible al sufrimiento ajeno y propio,
se refleja, por así decirlo, aunque no existe en realidad ese verbo desde el punto de vista neurobiológico, en un grupo de neuronas dentro del sistema nervioso central que se llaman neuronas en espejo. Esas neuronas en espejo, que en realidad están ubicadas en diferentes lugares, que no vamos a nombrar ahora porque no tiene sentido, incluso no hay total acuerdo en cuanto a ciertos lugares del sistema nervioso, pero que están en varios lugares del sistema nervioso, permiten percibir el sufrimiento del otro, comprenderlo, y ¿saben lo que hacen estas neuronas? Hacen una simulación vivencial de la experiencia ajena. Escuchen bien, simulación vivencial de la experiencia ajena. Te hacen sentir lo que el otro estaría sintiendo. Disparan neurotransmisores que generan una sensación interna similar a la que el otro está sintiendo. Eso es lo que lleva a la identificación con el otro y la resonancia empática. Les estoy hablando a dos niveles, a nivel cognitivo-emocional y a nivel neurobiológico, ¿se entiende, no? Entonces, eso es lo que genera la resonancia empática, toda esa liberación de neurotransmisores en esos circuitos. Y después, automáticamente se ponen en marcha los circuitos neuronales de la compasión, con sus neurotransmisores propios. Todo esto es lo que ocurre. Es algo increíble. Por lo cual es muy complejo, está estudiándose todavía, se han hecho avances, se ha encontrado que el circuito de la compasión y el circuito de la empatía son dos circuitos diferentes. Hasta incluso el circuito de la empatía a veces tiene que ver con la agresividad. Es muy interesante, pero para poder hacerles comprender un poquito más a nivel neurobiológico. Las neuronas en espejo son uno de los ejes, uno de los núcleos o de los puntos fundamentales que permiten de alguna manera sentir vivencialmente lo que le pasa al otro. En el programa Calma, en relación a estos hallazgos, y también en relación a la amabilidad, ahora después en el segundo bloque vamos a ver qué es, y la compasión, tenemos dos pausas nucleares. Una es la pausa amable, en donde lo que tratamos de hacer es brindarnos amor incondicional, ternura, cariño hacia nosotros mismos, sin necesidad de que estemos sufriendo en ese momento. Y la otra es la pausa de la calma compasiva. La pausa de la calma compasiva, en donde ahí trato de enfocarme en lo que estoy sintiendo y en lo que necesito para poder transitar el sufrimiento en ese momento. Tomarme una pausa para tomar conciencia de que sufro, transitar ese sufrimiento y recuperar un poco mis recursos emocionales. Si estas dos pausas nucleares las combinamos, tenemos una pausa combinada. Y esperen que vuelvo, porque no me deja... Ahí está. Y esa pausa combinada se llama pausa de la amabilidad compasiva. Entonces decía que esa es la motivación, es lo que mueve, ese comportamiento motivacional es lo que mueve a la compasión. Pero, como todo empieza por casa, una de las cosas más importantes es poder entender ser autocompasivos, tratar de brindarnos a nosotros mismos también amor, ternura, eso. Y esto es lo que justamente insiste muchísimo, entre otras personas, la doctora Neff, la doctora Christine Neff, de Estados Unidos, en donde ella compara y dice, bueno, la autocompasión tiene tres componentes: mindfulness, humanidad compartida y amor benevolente hacia mí mismo. Y ella lo explica de esta manera. Si ustedes ven la columna de la izquierda que habla del dolor y el sufrimiento, ¿qué nos pasa cuando empezamos a tener dolor y a sufrir? Nos sobreidentificamos con el sufrimiento, con el dolor. Tenemos como una especie de fusión emocional, como un apego. Sea, aunque estemos haciendo un mecanismo de resistencia, claramente sigue el apego al dolor, por eso seguimos sufriendo. Y a la vez, lo que tendemos a hacer es aislarnos y también
a tratar de racionalizar el tema del dolor y sus mecanismos, y por qué hice esto, y por qué hice lo otro, y me empiezo a criticar. Entonces con eso lo único que hago es generar mayor sufrimiento. Esto es muy habitual. Entonces ella dice, en vez de hacer estas cosas, si queremos tratar de entrar en la vertiente autocompasiva, primero, en vez de sobreidentificarme con el dolor, tengo que tomar conciencia frente a mi sufrimiento. No me sobreidentifico, ni me fusiono, ni me apego al sufrimiento. Tomo conciencia. Ya tomar conciencia es como que estaría una tercera persona observando eso. Y en vez de aislarme, tratar de tener en cuenta que todos estamos enlazados por la humanidad compartida. O sea, que no solo tomo conciencia de que estoy sufriendo, sino que también entiendo que muchas personas están sufriendo igual que yo en este momento. Y que el sufrimiento es parte de la vida, el dolor es parte de la vida. El sufrimiento depende más de nosotros, en el grado que se desarrolle. Y en vez de criticarnos, como nos ocurre habitualmente cuando uno está transitando el sufrimiento, tratar de brindarnos autoamabilidad, autocompasión, amor benevolente hacia nosotros mismos, enfocado hacia lo que estamos sufriendo. Dicho de otra forma, no me deja correr, espérenme un segundo. Ahí está. Dicho de otra forma, el esquema que ellos desarrollaron, la doctora Christine Neff y el doctor Christopher Germer, la toma de conciencia, estoy sufriendo, esto me duele. Poner un nombre, me duele que me haya retado mi jefe, me duele que se haya ido mal este paciente, me duele que esta familia no entienda lo que fuere, me duele pelearme con mi hermano, con mi pareja, con quien sea. Acompañarse y no aislarse, todos sufrimos, el sufrimiento es parte de la vida, tenemos que transitarlo y brindarme compasión a mí mismo, que yo me pueda perdonar, que me pueda aceptar tal cual soy un ser humano y me puedo equivocar, y en este momento estoy mal, que me pueda sentir a salvo y que pueda estar libre de sufrimiento. Como algunas de las frases, todas las frases que sirvan de digamos, compasionarse, como digo yo, o sea, tratar de brindarse ternura, afecto, van a ayudar a que pueda transitar. Y fíjense que primero tomo conciencia, o sea que primero hago mindfulness, tomo conciencia de lo que me está ocurriendo. Después me acompaño, no me aíslo, echo mano a la humanidad compartida y después me brindo compasión. Por eso se dice que justamente mindfulness y compasión son como las dos caras de una misma moneda. En una moneda está el mindfulness, en la cara, por ejemplo, y en la parte de seca, en la otra cara, está la compasión. Y el borde de esa moneda que las une es la humanidad compartida. Entonces, esto es lo importante y es el modelo que ellos desarrollaron a principios de la década pasada. Pero esto mismo también nos lleva el doctor Vicente Simón. Dice, tomemos conciencia del estado de malestar que estamos sintiendo, o sea, salgamos de la mente en piloto automático, no nos demos más golpes y críticas, ni empecemos a enroscarnos con el pensamiento cuando sufrimos. Tomemos conciencia del estado de malestar, prestemos atención a la respiración si esto es muy fuerte, y tratemos de bajar al cuerpo y sus sensaciones, y tratemos de estar lo más atentos a nuestra respiración y nuestro cuerpo. Tratemos de encontrarnos y aceptar este malestar y empecemos a brindarnos afecto hacia nosotros mismos en vez de criticarnos. En última instancia, este modelo que propone el doctor Vicente Simón tiene las mismas raíces que el modelo que proponen la doctora Neff y el doctor Germer. También hay otro modelo que propone la doctora Tara Brach, que tiene las mismas raíces. Cualquiera de ellos sirve. Cualquiera de ellos sirve. Tomar conciencia del sufrimiento, entender que el sufrimiento es parte de la vida y no tratarme con crueldad, con crudeza, sino tratarme amablemente. Pero hay dos cosas más que les quiero comentar de la compasión y que lo vamos a desarrollar con Amelia un poco más adelante en junio. La compasión tiene dos aspectos que justamente se llaman yin y yang. La compasión yin es ese aspecto de la compasión en donde
mi vivencia de compasión es mucho más receptiva y sensitiva, en donde puedo comprender a través de la empatía al otro, sentir lo que siente y que me llegue realmente y ver cómo lo puedo ayudar. Es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Pero también existe una vertiente yang de compasión más protectora, en donde yo mismo me protejo, poniendo límites. O sea que es un juego entre el yin y el yang. El poder ser sensible a lo que le pasa al otro, pero a la vez que no me perjudique a mí. Y que pueda, si existe algún tipo de situación difícil para mí, poder compasivamente poner un límite. No, esto no. Discúlpame, pero esto no, o no, esto no puedo hacérmelo. Hasta protegerme a mí mismo en mis aspectos internos. Porque si no lo hago, entro en lo que yo llamo compasión permisiva, pero que otros autores han llamado compasión idiota. En donde yo soy tan compasivo que termino, digamos, en un círculo en donde es nocivo para mí, en donde existe por ahí cierto abuso de esta capacidad compasiva. Y el otro aspecto que también quiero recalcar de la compasión es que además de la autocompasión y de la compasión cuando yo estoy interactuando con otro tiene también dos facetas. La compasión recibida y la compasión brindada. Hay personas que les cuesta recibir compasión, les cuesta recibir apoyo, ayuda. Es mucho más fácil que la brinden a que la puedan recibir. Incluso que se la brinden a ellos mismos, eso nos pasa a la gran mayoría. Nos cuesta ser compasivos con nosotros mismos. El Dalai Lama dice, había dicho en una entrevista, o no me acuerdo si había sido una entrevista o una charla, que él no entendía a los occidentales, porque se criticaban, y después iban, entiéndanme, no es nada contra nadie, a un psicólogo a pagarle para que le enseñara a tratar de no criticarse más y brindarse más compasión, cuando en realidad tendrían que haberlo aprendido, digamos así, desde la cuna. Y que las sociedades orientales aprenden ese balance de compasión ya desde pequeños, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan otros problemas, pero por lo menos en eso aprenden a llevar la compasión como algo natural. Y hay personas que les cuesta incluso recibir compasión. Y por ahí también les va a costar recibir compasión de ellos mismos. Estos eran los aspectos que por ahí quería comentar.